Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Tenemos sed de poder, tenemos sed de placer, tenemos sed de tener. ¿Y con qué la saciamos? Si tienes un carro, quieres 2. Y si tienes 3, quieres 4. Y si tienes 1,000,000, quieres 5. ¿Cuándo se sacia? ¿Cuándo nos saciamos? Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida les avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Hemos escuchado hoy en este texto de San Marcos un elemento que me parece importante a considerar. Nos dice que pues expulsaba a los demonios, pero no dejaban que él hablara, dice, porque sabían quién era él, lo conocían. Y fíjense ustedes que pues utópico, ¿verdad? Qué paradójico es que los demonios conozcan a Jesús y que a veces tantos de nosotros no lo conozcamos. Quisiera hoy que nos cuestionáramos un poco y nos preguntáramos: ¿qué tanto conocemos de Cristo? ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Podríamos decir nosotros, cada uno de nosotros, que realmente conocemos a Cristo? Y es posible que hayamos oído hablar de Él, pues cada domingo predico. A la misa a la que vayan, pues también se habla de Jesús, predicamos sobre Cristo. Pero, ¿qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto conozco a Cristo? Yo creo que es importante conocerlo, y es que recuerden que conocer, sobre todo en la Biblia, habla de intimidad, de conocer profundamente. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 4 del Génesis, apenas empezando la Escritura, nos dice que Adán conoció a su mujer y habla de intimidad.
Conocer es intimar. En hebreo, la palabra que utiliza en este texto de Génesis 4:1 es yadá. Y yadá significa conocer en lo profundo, en lo más íntimo de la persona. Es realmente conocer quién es esa persona. Quizás un ejemplo práctico en torno a este conocer sería precisamente el conocimiento de los esposos. En la medida en que yo conozco al esposo o a la esposa, pues yo sé quién es, cómo va a reaccionar, yo sé qué le gusta, qué no le gusta, lo conozco realmente, conozco a mi esposo, conozco a mi esposa. ¿Podríamos decir que conocemos realmente a la pareja o a los hijos? Conozco realmente a los hijos, a mi hijo. Lo conozco. ¿Lo conozco? ¿Realmente conozco a mi hijo? ¿Conozco a mis papás? No es que sepa quiénes son, sino los conozco. Y es que conocer en este tema de la intimidad implica tiempo. ¿Cuánto tiempo, hablando humanamente, cuánto tiempo dedico para conocer, para estar con mi esposo, con mi esposa? Y cuando estoy con él, hoy, ¿qué hago? Hoy fíjense, por eso hay tantos problemas entre los esposos, porque al final tendríamos que concluir que no se conocen. Cuando están juntos, están viendo la televisión, están haciendo algo, pero no están dialogando, no se están conociendo. Lo mismo pasa con los chavos, ¿no? Por eso no los conocemos, no nos conocen, no conocen nuestro corazón, no conocen nuestras motivaciones, no conocen lo que es importante, lo que no es importante para mí o para ellos. Y si esto lo llevamos al plano divino, pues ¿cuánto tiempo dedicamos a estar con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a venir a estar con Jesús Eucaristía? ¿Conocemos a Jesús realmente? Y dice que los demonios lo conocían y por eso les prohibía que hablaban, porque ellos sí lo conocían. Nosotros necesitamos también entrar en esta misma dinámica. Fíjense, el Salmo 139 menciona más de 12 veces el verbo conocer. Dios te conoce. Dios nos conoce, hermanos. Dice el versículo 1, Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú adviertes mi camino y si descanso, y todas mis sendas te son conocidas. No está aún la palabra en mi lengua, y tú, Señor, ya la conoces. Por todas partes me rodeas y tus manos me protegen. Es un conocimiento misterioso que me supera, una altura que no puedo alcanzar. Me conoce, Dios me conoce. Conoce cuando me siento, cuando me levanto. Todavía no ha venido la palabra a mis bocas y ya sabe qué voy a decir. Así es como se da el conocimiento, y también tiene que ser el conocimiento entre nosotros. Ya sé lo que está pensando mi esposo, ya sé lo que está pensando mi esposa, ya sé lo que está pensando mi hijo, ya sé lo que está pensando mi papá. Conocer, intimar, pero esto necesita tiempo. Dios está siempre con nosotros, siempre. Por eso te conoce. ¿Y tú cuánto tiempo estás con Él? Si no le dedicas tiempo al Señor, va a estar muy difícil que lo conozcas. Y entonces hemos oído hablar de Jesucristo, pero ¿lo conoces? ¿Has tenido un encuentro personal con Él? Y este encuentro lo repites continuamente. ¿Está programado en tu agenda este encuentro?
Un encuentro que deberíamos de tener todos los días y en el que deberíamos de dedicar mucho tiempo. Y bueno, mucho tiempo, pues decir, pues al menos, no sé, media hora, 40 minutos, una hora, para conocer al Maestro, para conocer al Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces, me sondeas, investigas, vas dentro de mí, conoces mi corazón, sabes lo que siento, lo que pienso, me conoces en lo más profundo. Este es el conocimiento que Dios nos invita a tener de Él, pero también de la gente con la que convivimos. Muchas de las relaciones fracasan por la falta de conocimiento. Los chavos hoy se dedican a ver películas cuando están en casa, se dedican a salir con los amigos, se dedican al baile, van a los antros, salen a los días de campo. Les gusta mucho estar en comunidad con sus amigos, pero se dan poco tiempo para conocerse, porque esto implica intimidad, tú y yo. Hablar de las cosas importantes de nosotros, de las cosas íntimas de nosotros, de lo que nos preocupa. Tú, Señor, dice, me sondeas, me conoces, vas dentro de mi corazón, sabes lo que hay dentro de él, angustias, preocupaciones, gozos, alegrías, tristezas. Él lo conoce todo. Y nos invita a que nosotros también lo conozcamos a Él. Porque este ejercicio de conocimiento que hacemos con Dios, lo vamos a poder replicar después con nuestros amigos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, y poder decir, papá, sí te conozco. Y cuando conoces a alguien, lo entiendes, vas entrando en una dinámica diferente a esa que generalmente tenemos, que solamente está marcada por la superficialidad. El Señor quiere que lo conozcas y necesitamos conocerlo porque esta experiencia es la que marca toda nuestra vida. Miren, este pasaje está en Juan, en el capítulo 4. Es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús está ahí en el pozo de Jacob. Los discípulos se fueron a comprar el alimento y Jesús le pide de beber a una mujer que llega ahí al pozo. Verso 9. La samaritana dijo a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se tratan. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría el agua viva. Hermanos, si conociéramos verdaderamente a Jesús, si entendiéramos en lo más profundo de nuestro corazón quién es Él, como los demonios. Los demonios sabían que lo iba a echar fuera. Los demonios le tenían miedo, pavor, porque sabían quién era, conocían de su poder. Le dice a la samaritana, y hoy nos dice a nosotros: si conocieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría el agua viva. Si conocieras lo que este que te pide de beber te puede dar, tú le pedirías el agua viva. Pero como no lo conocemos, en vez de pedirle el agua viva, pues le pedimos un carro nuevo, le pedimos un permiso para no sé qué, le pedimos puras vaciedades, puras bagatelas le pedimos, hermano. Porque no lo conocemos, no sabemos de lo que es capaz de darnos. Es capaz de darnos el agua viva. Dice, para que nunca más vuelvas a tener sed. Tenemos sed de poder, tenemos sed de placer, tenemos sed de tener. ¿Y con qué la saciamos? Si tienes un carro, quieres 2. Y si tienes 3, quieres 4. Y si tienes 1,000,000, quieres 5. ¿Cuándo se sacia? ¿Cuándo nos saciamos? ¿Cuándo saciamos nuestra sed de tener, de placer y de poder? ¿Cuándo se sacia?
El que ya es presidente de un estado quiere ser presidente de la República, y cuando es presidente de la República quisiera ser del mundo, quisiera tener todo el poder. ¿Cuándo se sacia esto? Nunca se sacia. El hombre es insaciable porque está hecho para la eternidad, y la eternidad es infinita, y para eso estamos hechos. Nuestro corazón está hecho para Dios, y por eso decía San Agustín, y por eso nunca descansará hasta que no repose en Dios. Por eso le dice a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te pide de beber, y si tú conocieras lo que Él te puede dar, si conocieras, tú le pedirías el agua viva. Dice, tú mismo me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Contestó la mujer, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más importante que él? Jesús contestó, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Las cosas materiales nos siguen dando sed. Ya me comí un pan, 2. Bueno, chanza 3. Ya vi una hora de televisión, pues 2. Ya me tomé un tequilita, pues 2. Ya tengo un automóvil, pues 2. ¿Cuándo se sacia esto? Dice Jesús, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. Tú le pedirías de esa agua que sacia completamente tu alma, de tal manera que nunca más vas a volver a tener hambre de poder, hambre de placer, hambre de tener. Tu vida estará saciada. Y por eso dice San Pablo a los filipenses, he aprendido el secreto de vivir a todo dar. Sé vivir en la abundancia. ¡Wow! ¡Qué bueno! Tengo 5 carros, 2 casas, no sé, todo. Pero también en la austeridad. No tengo nada. Apenas dónde vivir y con qué vestirme. Dice, y con eso ya estás pastel. ¿Cuál es el secreto? El agua que Él te da. Si conocieras quién te pide de beber y si conocieras lo que Él te puede dar, tú dejarías de estarle pidiendo puras cosas que no valen la pena. Y le pedirías, Señor, dame el agua viva para que nunca más vuelva a tener sed. Es lo que va a decir la mujer. Dice, entonces la mujer exclamó, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar el agua. La mujer no ha entendido todavía. Cree que es un agua que ya va a hacer que no tenga sed material. No, una sed que sacia las áreas profundas del corazón. Si conocieras, pero no lo conocemos porque nunca le dedicamos tiempo. Porque siempre estamos muy ocupados con nuestra televisión, nuestros amigos, nuestras cosas. Y no le dedicamos tiempo a Jesús para conocerlo. Y cuando vamos a estar con Él, estamos distraídos, estamos pensando en que ahora se acaba la misa, estamos pensando en qué vamos a hacer inmediatamente después. Y ni siquiera a veces en este rato que estamos con Él, estamos en intimidad con Él. Venimos a comulgar, comulgamos y apenas terminamos de comulgar y ya estamos pensando en no sé qué cosas, ya nos distrajimos o en el canto del coro o en no sé qué tantas cosas y no tenemos intimidad. No tenemos intimidad con Cristo. Y sin la intimidad es difícil conocer a una persona. Conocemos las cosas superficiales de la persona, pero no le conocemos realmente a Él. Este conocimiento es necesario. Fíjense, en Juan, en el capítulo 1, verso 33, dice, yo no le conocía, hablando de Cristo, yo no le conocía. Sin embargo, el que me envió a bautizar me dijo,
aquel sobre el que desciende el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y dice uno, a ver, ¿cómo que no lo conocía si es su primo? Es hijo de Isabel, la prima de la Virgen María, es su primo segundo. ¿Cómo que no lo conocía? Lo conocía. Es mi primo, es mi carnal, pero él no conocía que él fuera el Mesías, que él bautizara con Espíritu Santo. Lo veía y lo saludaba. Tantas veces seguramente fue a casa de Isabel, o Juan fue a casa de la Virgen María y lo saludaba. ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo está? No, a todo dar. Hombre, qué bueno, pues órale, bye, órale. Y luego Juan pues se fue al desierto y allá vivía. Pero el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre el que desciende el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo vi. Yo doy testimonio de que Él es, porque yo lo vi. Ahora lo conozco. Ahora conozco que Él es. No lo conocía. Cuando nosotros entramos en esta dimensión de contacto con Cristo, nos convertimos en testigos. Ahora conocemos realmente quién es el Señor. Y fíjense ustedes lo hermoso de este tema. Los testimonios de la gente que conoció a Jesús. Por ejemplo, los papás de la niña resucitada, ¿recuerdan? Aquel Jairo que llega todo angustiado y le dice, maestro, mi hija se está muriendo, ven. Y ahí va Jesús, ¿verdad? Y cuando llega, se encuentra que la niña ya está muerta y la resucita. ¿Qué creen que hubiera dicho Jairo a una persona que le dijera, oiga Jairo, ¿usted conoce a Cristo? Que sí lo conozco. ¡Claro que lo conozco! Resucitó a mi hija. Es un tremendo hombre, lleno de poder y de amor, de misericordia. Se acercó a mi hija y nomás le dijo, Talita cum. Niña, levántate. ¡Pum! Se levantó mi hija. Que sí lo conozco. Claro que lo conozco. He comido con él. Llegó a mi casa. Lo invité a estar ahí. Y tiene un poder inmenso. ¿Tú qué conoces del poder de Dios? ¿Cuál sería tu testimonio sobre Jesús? Y así podríamos mencionar muchos, todos los enfermos que curó, los endemoniados liberados, los paralíticos sanados. Y es interesante el comentario que hace Marcos en el capítulo 2:12. Dice, el paralítico es la sanidad del paralítico, aquel que llevaron entre 4 hombres. El paralítico se puso en pie, tomó enseguida su camilla y salió a la vista de todos. De modo que todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios diciendo, jamás habíamos visto una cosa semejante. ¡Wow! Es el testimonio de los que se encontraron con Cristo. ¿Cuál es el tuyo? Si alguien ahorita, fíjese que estamos haciendo aquí un reportaje. ¿Conoce usted a Jesús? Hombre, claro que lo conozco. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo vio? No, pues no lo he visto. Bueno, ¿y entonces cómo es que lo conoce? ¿Qué conoce de él? No, pues que fue un gran profeta, dice la Biblia. Por eso, pero usted ¿qué? ¿Qué me puede decir usted? No, pues, ¿qué le podrías decir tú de Jesús? ¿Le conoces? Así como estos, ¿verdad? Los enfermos, los paralíticos, los endemoniados que fueron liberados. Hombre, lo que más me encanta es la misericordia. Y de eso el capítulo 8 de San Juan tiene un testimonio impresionante. ¿Recuerdan ustedes la mujer pecadora? La iban a apedrear porque la encontraron en pleno adulterio. Y la iban a matar ahí. Órale, vamos a matarla. Y Jesús la perdona. ¡La perdona! Ya la tenían ahí, listos, con las piedras en la mano. Y dice Jesús, muy bien, agarren piedras, vamos a matarla, vamos a apedrearla. Pero
el primero que va a tirar la piedra es el que no tenga pecado. ¿Sale? Órale, agarren sus piedras. Y dice que se empezaron a ir uno por uno, empezando por los más viejos, más pecadores. Entre más grandes somos peores. Al final se quedó la mujer con Jesús, solos. Y Jesús le dice: mujer, ¿quién te condena? Nadie, maestro. Yo tampoco. Vete en paz. No vuelvas a pecar. ¿Ustedes qué creen que diría esa mujer si le preguntaran: oiga, señora pecadora de allá, de aquel lugar, oiga, ¿y usted conoce a Cristo? Y lo conozco. Yo creo que en ese momento se pone a llorar nuevamente. Claro que lo conozco. Lo he amado toda mi vida, me salvó la vida. Claro que lo conozco, es un hombre lleno de amor, de compasión, de verdad. Vi sus ojos y con esa mirada me dijo todo lo que había en él. Y me mostró el gran amor que había en su corazón. Conocí su amor, su misericordia. Claro que lo conozco. ¿Y tú? ¿Podrías hablar de su misericordia, de su amor, de su perdón, de su caridad? Contigo, que tú lo conozcas. No de lo que dice la Biblia, pues qué bueno que aquí encontramos en el capítulo 8 el testimonio de esta señora. O señorita, quién sabe qué sería. Este es su testimonio. No, tú. ¿Te has sentido verdaderamente amado, perdonado, inundado de su amor, de su alegría, de su paz? Conozco a Jesús, conozco su amor, su paz, su perdón. Lo conozco. Los malditos demonios lo conocían. ¿Y tú? Dedicamos muy poco tiempo, mis hermanos, a conocer a Jesús. Muy poco tiempo a estar en intimidad con Él. Y por eso no lo conocemos. Solamente superficialidades. Hemos oído hablar de Él. Seguramente que esta mujer pecadora también había oído hablar de Él. Pero un día se lo encontró en una situación bien terrible. La iban a matar. Y Él la salvó. Le mostró amor, le mostró misericordia. Quisiera terminar con el testimonio de San Juan, porque es el testimonio que de alguna forma resume todo lo que he venido diciendo. En el capítulo 1 de su primera carta, nos habla de este encuentro, nos habla de esta experiencia de Dios que él tuvo. Y así inicia su carta. Dice San Juan: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo hemos visto, lo hemos oído y eso les anunciamos para que también ustedes entren en comunión con nosotros. Lo hemos visto, lo hemos tocado, podemos hablar de Él. Si hoy en general nuestra iglesia está muda, nuestros cristianos están mudos, es porque no tienen nada que decir de Él. Nada. Y no tenemos nada que decir de Él porque no tenemos intimidad con Cristo, porque no le conocemos. Es necesario, mis hermanos, empezar un proceso de intimidad con Jesús. Es necesario empezar a dedicar más tiempo a la adoración eucarística. Es necesario dedicarle más tiempo a la lectura y a la meditación, a la interiorización. Es necesario que después de que comulgues, no empieces a papalotear en otras cosas o que te levantes a comulgar simplemente como quien fuera a comulgar un chicle, sino que te hagas consciente de que vas a recibir a Cristo y que cuando llegues a hincarte o a sentarte, te des cuenta de que habita en tu vida, en tu corazón, y entres en intimidad con Él y cierres tus ojos y platiques con Él y dejes que Él te platique y se manifieste a tu vida
para que cuando alguien te pregunta, ¿y usted conoce a Jesús? Que sí lo conozco. Vieras qué pláticas tan sabrosas nos echamos después de comulgar. Vieras qué delicia experimento cuando estoy delante de la Eucaristía. Vieras cuánta misericordia ha derramado sobre mí. Vieras cuánto poder ha mostrado en mi vida, que me ha rescatado, que sí lo conozco. Pero claro que lo conozco. Esta mañana platiqué con él. Intimidad, conocimiento de Dios. No basta el catecismo, no basta incluso la evangelización. Decía Karl Rahner, uno de los grandes teólogos del siglo pasado, decía: la siguiente generación de cristianos o es una generación de contemplativos, es una generación que tiene la experiencia de Dios, o el cristianismo tiene poca posibilidad de subsistir en el mundo. Porque lo que convence es esa experiencia cuando yo hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Señora, ¿y usted? A mí me salvó, a mí me curó, yo estaba paralítico, me levantó, yo no veía, me hizo ver. Seguro que esto fue todo lo que escuchó Lucas cuando empezó a escribir el Evangelio, los testimonios de los testigos oculares. Claro, yo vi cuando se levantó. Yo fui perdonada. Yo fui sanada. Le sacó un espíritu malo a mi hija. Que si lo conozco. Vaya que si voy a conocer a este hombre. Claro que lo conozco. El conocimiento de Cristo es el que nos convierte realmente en testigos. Lo demás es un conocimiento de otros. Dice la Biblia, pues dice el Padre que hoy platicó con él, pero pues no, yo nunca he platicado con él. Pues platica con él. Ten intimidad con él. Dedícale tiempo. Claro que si llega 5 minutos y el Señor te va a decir, chispa, ya se me fue. Apenas iba a empezar el diálogo. Señor, es que tengo un examen y es que quiero que me ayudes y fíjate que esto y que lo otro. Dice el Señor, bueno, deja que hable. Y ya, bueno, ¿quieres irte? Chicos, ¿ya no se fue? ¡Ya se fue! Nomás venías a tirarle toda la petición y cuando él decía, bueno, mira, mijo, no te preocupes, ¿estudiaste? Sí, no te preocupes, serénate, vas a pasar. ¿No estudiaste? Preocúpate, no vas a pasar. ¿O qué? ¿Esperabas que yo te hiciera un milagro ahí, que de repente te viniera el conocimiento de no jalo así, maestro? Y te lo hubiera dicho y ya te hubieras ido bien resignado a tu examen. Chin, se me hace que voy a tronar, ni modo. Pero ya te fuiste. No le diste ni chance de hablar. Imagínate al novio, ¿no? Es que tú eres el amor de mi vida. Y te quiero más que a mí mismo. Y por eso quiero decirte que si quieres ser mi novia o si quieres ser mi esposa. Y la mujer, sí. El vato ya se fue. Oye, sí quiero. ¿Te imaginas la escena? Hazme caso. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que no solamente los demonios lo conozcan. Nosotros somos sus hermanos, somos hijos de Dios, somos sus redimidos, somos sus consentidos, somos la parte de su herencia. Vamos a darnos tiempo para conocerlo, vamos a darnos tiempo para entrar en intimidad con Él y no nomás el ratito correteado de la misa. En ese cuartito los está esperando. En el fondo de tu corazón en la mañana te está esperando. En un parrafito de su palabra te está esperando. En cualquier momento y en cualquier lugar puedes tener intimidad con Él. Busca su intimidad. Conócelo y conviértete en un testigo de su amor, de su poder y de su misericordia. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.